favor, gracias. Hola, muy buenos días, tardes, madrugadas, no sé a qué horas nos estén viendo. Bueno, es nuestra primera sesión de este año 2025, entonces estamos con mucha energía para empezar el año en estas charlas sin fronteras. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre aburrimiento, el aburrimiento como una forma que se ha incrustado en nuestras formas de vida cotidianas. Y todo este aburrimiento tiene que ver con una cuestión de pasividad, de una conciencia vital que nos permita generar distintos mundos. El aburrimiento viene en el momento que todo se vuelve una especie de repetición con una vida mecánica, ¿no? Eso tiene que ver también con formas y modelos de trabajo que son repetitivos, una vida repetitiva y que se va a insertar el entretenimiento, no me gusta decir cultura, pero le llaman una cultura del entretenimiento. Yo para mí sería una ideología del entretenimiento que tiene que ver con una forma de captar desde forma pasiva lo que llamamos, lo que nos han dicho, ¿no? Que es la vida o lo que nos van moldeando o deformando, una ideología que se basa en una cultura del entretenimiento que tiene que ver con los más media. Y entonces, bueno, nuestra dinámica entre Carlos y yo es que cada uno escoge una charla, el tema que cada quien decida. Y yo le comenté a Carlos que se me hacía muy pertinente que esta charla en específico, como lo que está pasando con los incendios en Hollywood, pudiéramos vincular desde un ámbito, no estoy hablando, y esto quiero quedar muy claro, no estoy hablando desde toda esta tragedia humana, pero sí en un ámbito de contextual icónico, bueno, no sería icónico, o sea, bueno, sí, desde un ámbito interpretativo, contextual, como Hollywood está ardiendo en llamas y todo lo que implica, que es una de las mecas del entretenimiento. Entonces, si estamos en un cambio de paradigma, que yo sí creo que estamos en un cambio de paradigma, sobre todo después del bicho, después del COVID, la cultura del entretenimiento, los más media, o también, voy a centrar esto para ya darle palabra a Carlos, es de que si podemos leerlo en este cambio de cambio de paradigma, este cambio de paradigma tiene que ver que Occidente o la modernidad occidental está implosionando y Estados Unidos, como el gran imperio, también está implosionando, ¿no? Entonces estamos viendo todas estas cuestiones de los zombies, ¿no? De estas ciudades zombies, como cada vez más la gente tiene que usar pastillas, tiene que usar drogas legales o ilegales, porque el aburrimiento es tal que necesitan como como de factores externos para quitarse ese aburrimiento o sentir algo, ¿no? Porque el aburrimiento tiene que ver que hay una anestesia en tu propia vida, no hay una conciencia de vida, desde mi lectura. Entonces voy centrando en esta modernidad occidental que, como dicen, bueno, esta es la teoría de los ciclos, ¿no? De Toynbee, de la historia, que toda historia o toda historia tiene su nacimiento, tiene su punto máximo y luego viene el declive. Entonces esta modernidad occidental está en declive. Estados Unidos como el gran imperio que sobre todo con los procesos de globalización, con estos procesos de globalización que llevaron el modelo neoliberal, que el modelo neoliberal es una condicionante necesaria en la repetición y en la mecanización de la vida, y entonces con la globalización el neoliberalismo también se globaliza el mundo del entretenimiento a partir de los más media, ¿no? Entonces los más media o los medios masivos que bueno, no es gratuito, que en California está Silicon Valley, que es un área geopolítica o de geopoder, yo lo pondría en estos términos, donde están todas se me olvidaron, no sé, es como una especie de clúster, ¿no? Biotecnológico, sería la palabra correcta, ¿no? O sea, está desarrollándose, no ha llegado hasta allá todavía, pero sí llegó a parte de Hollywood, que Hollywood es
el signo emblemático de una cultura, ideología para mí del entretenimiento, que tiene que ver que estamos ahorita en una implosión de una implosión de esta modernidad capitalista que tiene que ver sus orígenes en Europa y luego se traslada, se va desarrollando el capitalismo y llega en su centro máximo a Estados Unidos con la estatua, por ejemplo, la Estatua de la Libertad en Nueva York. Es un signo determinante de supuestamente esta cultura que la libertad reside ya en la nueva conformación de en la nueva conformación de un nuevo mundo, ¿no? Por eso la llaman Nueva Inglaterra, toda esta parte de Estados Unidos, donde tratan de erradicar toda esta cultura, o, vamos a decir, de un mundo medieval que está destruyendo, que es como una cuestión también de cambio de paradigma. Voy a hacer una analogía y ahora sí con esto cierro. Es de que en todo cambio de paradigma se tienen que ir destruyendo ciertos pilares que fundamentaron este momento histórico. Y ahorita estamos en un momento y en un tiempo histórico que está implosionando. Y que el aburrimiento es una parte constitutiva de un sistema capitalista que lo único que hace es la repetición, ¿no? Entonces, que se traslada en todos los ámbitos, ¿no? En ámbitos también del ocio, ¿no? Y, por ejemplo, Dufour, que es un filósofo sociólogo, dice que las nuevas formas, los nuevos rituales eran los centros comerciales en una parte de un sistema capitalista. Ahora los nuevos rituales es estar en las redes o estar viendo películas, series, que en realidad lo único que llevan, y ahora sí, es a una repetición de una vida que no es vivida por el sujeto, sino por alguien externo, ¿no? Y ya. Correcto, gracias. Sí, efectivamente, o sea, el aburrimiento tiene que ver con la pérdida del asombro, de la que se ha hablado mucho, ¿no? Pérdida del asombro. El ser humano ya no se asombra de nada, sobre todo en Occidente. No hay nada nuevo, todo es lo que dice repetición. Es lo mismo contra lo otro y siempre gana lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo es lo que prevalece de alguna manera. Y en este tenor se imita a la vida. O sea, se pasa de la escuela, digamos, del concepto familia y escuela y todo esto para transmitir los valores del capitalismo y de la producción y de la mercancía, y se transmiten y para empezar los toma la televisión. La televisión es un aparato, o sea, que en sí no es malo, ¿no? Lo malo es que lo toman para transmitir una serie de cosas que lo que hacen es prostituir la realidad. Entonces, la televisión toma la estafeta y empiezan a pasar, lo que tú dices, empiezan a pasar películas. En el caso de México, hubo una época en el Canal 2 que pasaban todas las películas de los 40 y todo este rollo, los 50 cuando los hijos se van y una bola de sandeces de ese tipo, para tratar de mantener a las clases desfavorecidas dentro de los mismos moldes, ¿no? O sea, esto es lo bueno. Ustedes deben seguir siendo así. Hasta la cuestión de, de romper, o sea, a la hora que llega la cuestión digital, que tengo que decirlo, a mí me ha pegado mucho, se rompe precisamente el paradigma de la comunicación, ¿sí? Uno que era ya lo había tomado la televisión, que invade las casas, o sea, tú metes un aparato a tu casa para que te digan lo que tienes que hacer, ¿no? Ese es el truco de la televisión. Y y lo cambian por el de las redes sociales
por los sitios de internet y continúan con ciertas cosas de la televisión, desde luego las películas, ¿no? Eh, o sea, las películas son, por decirlo así, educativas, pero son deformativas, ¿sí? Y pasan realidades que no son, que no se pueden dar en la gente común y corriente, ¿no? Claro. Es una idealización de algo que no es ni puede ser. Desde luego, esta idealización hace, como es en la publicidad, a la gente aspiracional. Yo quiero ser así, ¿sí? Pero no hay posibilidad porque no hay realidad en lo que estamos viendo. No hay realidad, es como los comerciales de hace no sé cuánto, 30 años de Kellogg's, en que, menos, ¿no? Que la familia se sentaba a desayunar cuando ya nadie se sentaba a desayunar junto. O sea, eso no existe. El aburrimiento viene precisamente porque no hay nada ya que realmente entretenga. No hay nada que entretenga. O sea, el entretenimiento es una repetición de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y la gente, aunque la siga viendo de manera idiotizada, no cree en nada de eso. O sea, lo que sucede es que hay entre los medios de comunicación, tomando en cuenta a las redes sociales y a las plataformas, etcétera, ¿no? Lo que es una evasión de la realidad. La gente se evade de la realidad. La gente toma un puesto que no le corresponde y empieza a los videojuegos o las series de Netflix o etcétera, etcétera, ¿no? Que ya sustituyeron a las telenovelas mexicanas, por cierto, y que tienen mucho más auditorio porque son para todo público, no nada más para las señoras que trabajan todo el día en su casa. Este, y y mantienen a la gente idiotizada, o sea, anestesiada, tú lo dijiste. Claro que es mucho más fácil, o sea, el consumo de drogas ha ido en proporciones, este, ¿cómo se llama? Hay un término matemático, cuando está la N, ¿qué es la N? ¿Qué es la N? ¿Cómo se llama? ¿La N? ¿Cómo? Potenciada, pues, no, potenciada, ¿no? Ah, la N a la potencia. Cuadrado al no sé qué. La N a la potencia. Exactamente, y eso es lo que ha sucedido. Las drogas comienzan, más o Claro. menos, o sea, el boom, fines de los años 60, 70, y se va potenciando y además van cambiando. Primero es la marihuana y el peace and love, luego pues hay que poner a trabajar a la gente, entonces viene la cocaína y las discos en lugar del rock, ¿no? Para que la gente trabaje, se meta alcohol, cocaína y se mueva, ¿no? Y ahora, pues ya hay de todo, ¿no? O sea, drogas de diseño, Ujú. drogas, las tradicionales, las duras, las no tan duras, y la gente se aferra a eso, digo, las drogas farmacéuticas también, ¿no? Muy populares precisamente en los 60, 70 entre las señoras y ahora entre todo el mundo. Eh, la cuestión es que lo que se está viendo es que no vale la vida, no vale la pena. Así ¿Sí? es. La vida no vale la pena, o sea, lo que yo estoy viviendo, pues no importa porque no hay nada, todo está vacío, ¿no? Todo está vacío, entonces llega el aburrimiento, llega el tedio, más que aburrimiento, el tedio, ¿no? En un momento dado, o sea, desguanzado todo el mundo, tirado en los sillones, en las camas o en las sillas o en el piso metiéndose drogas, porque nada es válido, ¿no? Nada es realmente válido. O sea, la gente
no se da cuenta conscientemente de lo que está sucediendo, pero sabe de alguna manera que lo que se está dando o lo que nos están dando a todos no sirve, ¿no? No tiene que ver con la realidad, no tiene ningún parámetro y eh, pues es mantenerse estúpido, estúpido, estupidizado, ¿no? Ahorita un amigo mío me decía, me mandó no sé qué sobre la felicidad y le dije, sí, la felicidad es una cuestión ocasional, ¿no? Viene y va. Me dice, no, pues en mi caso ya es permanente. Dije, pues sí, te la pasas apendejado toda la vida, ¿no? Entonces, ¿Mm? pues, ¿tú crees que eres feliz, Claro. güey? La idiotez y la felicidad se comparan, ¿sí? Y ese es un punto fuerte, fíjate, que ahorita me estaba dando cuenta, precisamente para tratarlo en mis escritos. Y pues, no sé, te cedo el micrófono. Gracias, Carlos. Pues te estaba escuchando y me vinieron varias películas. La primera fue Requiem por un sueño. No sé si te acuerdas o la viste, Buenísima, que tiene buenísima. que ver con estas drogas, ¿no? Y hace una analogía entre las drogas en pastillas y otro, y la tele, ¿no? Entonces la tele es otra forma de drogadicción y de adicción. Entonces es muy fuerte porque bueno, yo no tengo, la verdad, yo no tengo tele, porque la verdad digo, no voy a pagar para que me atonte, ¿no? Simplemente por eso. Y porque es muy fuerte, o sea, bueno, yo sí crecí, tú también, crecimos donde las series eran cada 8 días, por ejemplo, ¿no? Entonces había un sentido de que tenías que esperar y te quedabas como en el asombro, lo que decías ahorita. Ahora Ujú, con esta cuestión del instante, que tiene que ver también con un mundo de la velocidad, que la velocidad, fíjate que, bueno, entonces en esta cuestión de velocidad, ahora hay gente que se chuta una serie se queda inamovible por acabar de ver la serie. La pregunta sería, o sea, yo me pongo por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña, mi mamá, pues en la casa de mis padres nunca se vio una telenovela, ¿no? Y eso agradezco muchísimo. ujú. Entonces mi mamá siempre decía, o sea, o sea, aquí no se ven novelas, y un día mi hermano y yo estábamos viendo una novela y llegó y no la pagó, ¿no? Pero no sabes, o sea, digo, de niña, bueno, te quedas así como, ¿qué onda? Pero ya cuando vas creciendo, pues agradeces muchísimo ese tipo de formación, porque, digo, las novelas, pues era una cuestión, perdón, de idiotizar a la sociedad mexicana. Yo en un tiempo, bueno, tú lo sabes, di clases en la Iberoamericana. Y recuerdo que en un momento llevaron gente, o sea, fue alguien de Televisa, y fue una cuata, no sé quién, porque no conozco de actrices y estas cosas, y ella estaba hablando, entonces llegó gente y decía que a veces las telenovelas, la misma telenovela la veía la gente, la señora de Lomas de Chapultepec, como la señora de Netzahualcóyotl de la Guerrera. Entonces, que anulaba, ¿no? La cuestión de las clases sociales, pero que es muy fuerte, que yo recuerdo que tú decías, las telenovelas eran, y la televisión en sí misma busca la aspiración, lo aspiracional. Recuerdo una compañera en la universidad que decía, a ver, o sea, si te das cuenta, el pobre, o sea, la pobre, pobre, todos quieren a la pobre, 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 y todos se pelean por la pobre, 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 y la pobre, pobre es buena, 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 y las ricas son malas, malas, malas. Es una linealidad de que no conlleva una complejidad humana, que es donde me quiero centrar. Y entonces cuando no hay, tú lo dijiste muy bien, este tedio, cuando no hay esta profundidad en la conciencia que a ti te gusta muchísimo de las personas, pues lo que conlleva es al aburrimiento, al tedio, y regreso al punto lo que decía, con una mecanización de nuestra propia existencia. Tú decías, en nuestros días, sobre todo en sociedades posmodernas, la vida no vale nada. La vida da lo mismo, y esto, por ejemplo, hay un texto de Baudrillard que me gusta mucho, que él dice que la guerra en Irak es la primera guerra que cambia radicalmente porque la gente tuvo en ese momento
fue la guerra que se dio la primera vez en directo, que las personas pensaban o creían, más que pensaban, creían, que estaban viendo una especie de videojuego, ¿sabes? Entonces estaba la Ujú. gente sentada viendo que llegaran, que bombardeaban, y la gente no alcanzaba a dimensionar que estaban matando y estaban viendo en tiempo real una violencia exacerbada de una sociedad que aquí recuerdo nuestra última charla que sacas a Hannah Arendt, ¿no? A esta banalización del mal, ¿no? Entonces hay una banalización del mal que tiene que ver con lo que estamos también hablando. O sea, esta cuestión de que somos sujetos, yo estoy en contra de esa teoría, ¿no? De que, o sea, ella decía de que pues él tomaba órdenes, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? O sea, tú no puedes, por ejemplo, ayer subí algo en mi Facebook de un niño palestino que va caminando, impresionante. Llegan los soldados y lo empiezan a poner contra la pared con metralletas y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese nivel de violencia y el niño, o sea, yo dije, si yo me puse en 3 segundos, que es el problema también del internet. Dije, ¿cómo estará ese niño temblando por dentro, sabiendo que su vida depende de dos cuates que lo pueden exterminar? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque hemos transferido la complejidad, la violencia, la humillación, el sadismo, la tristeza, el odio, el racismo a un aparato tecnológico. Y eso va conllevando a una deformación, yo ahorita lo puse, social, ¿no? O sea, hay estas cuestiones de, por ejemplo, Negri, que es un economista. Él dice que ya no solamente el capitalismo produce mercancías, sino también va deformando toda nuestra arquitectura biosocial, ¿no? Yo puse biopsicosocial, porque también hay una deformación hasta de nuestro inconsciente, lo que tú estabas hablando, y para eso sirven los videojuegos, y para eso sirve Tarugada y Media. Entonces, estaba pensando también en la película de Transpotting, ¿no? Que esa Transpotting, las dos se me hicieron muy buenas, pero también va manejando jóvenes cada vez más desarraigados de sus propias raíces culturales, donde lo único que para ellos, su referente de vida, que es muy posmoderno, ¿no? Este hedonismo posmoderno, perdón, perdón, tiene que ver con la vida es chupanclear, es tener sexo como ruleta rusa, es robar, ¿no? Es no amistad y es un sufrimiento impresionante. Por eso la gente se tiene que mantener drogada. Y entonces estaba pensando lo que te dije, que es brutal lo que está pasando en California. Ya antes iba muchísimo a California, ya no. Eh, me empecé a recordar, bueno, yo estudié X, lo que sea, y luego iba, y entonces lugares que yo caminaba de chavita, de joven, eh, empezaron a pasar por mi mente, ¿sabes? Y entonces pensar, ¿no? Que Santa Mónica o Pasadena o no sé, todas estas Beverly Hills, lo que sea, no sé si está ahí también, están destruyéndose. Eso es impresionante, porque pensarlo más allá, bueno, no más allá, con todo el dolor que tantos mexicanos o gente que sus padres o sus abuelos fueron migrantes, ¿no? O esta mezcolanza, o por seres humanos, se está destruyendo, nos está planteando que también hay una forma sígnica de que eso ya es algo que se está consumiendo. O sea, el entretenimiento de una cultura, una ideología del entretenimiento, tiene que ver con una cultura del consumo. Y el consumo, su palabra, viene de consumirse. Y el consumirse tiene que ver con el fuego. Y entonces, en un ámbito hermenéutico, interpretativo, de forma más paradigmática, desde mi lectura, como lo estoy interpretando, se está consumiendo a sí misma una ideología que potencializa el consumo de drogas, de violencia,
de, de banalidad, ¿no? O sea, es súper banal. Hay este autor, bueno, ahorita se me fue, hay un autor, bueno, hay varios, ¿no? Que van diciendo que el cine hollywoodense tenía que ver con una forma de indoctrinamiento. Antes era la lucha geopolítica entre ex Unión Soviética, ¿no? Y capitalismo, socialismo, y ahora se trasladó en medios, por ejemplo, ahora los malos de la película iban a ser los musulmanes, ¿no? Entonces que ahora, pero se se va diluyendo las fronteras de que, como dicen, entre mayor fragmentación, mayor control. Entonces, ¿qué tiene que ver con las fronteras? Eh, no me quiero meter, o sea, si me meto en eso me voy a ir a otra parte y no quiero, pero cada vez más el enemigo ya está dentro de sí mismo. Esto es a lo que voy. El enemigo está dentro de sí mismo, ya no está externamente a sí mismo. Y entonces, como dicen, los imperios implosionan por dentro, no por fuera. Cuando yo leí esa frase, se me hizo muy potente, muy fuerte, porque no necesita venir alguien externo a erradicar ¿cómo se llama? A un imperio. Pero el imperio está implosionando por sí mismo. Estaba viendo un documental de los sin casa en Estados Unidos, ¿no? De estas ciudades zombies, y es una cosa impactante que tiene que ver con esta implosión y dentro de esa implosión, que es lo que escuchaba, ¿no? En algunos de estos días, perdón, decía, parece una película de Hollywood, pero ya los artistas ya no están en el set, ¿no? Ahora los artistas están viviendo en su en carne y hueso, lo mismo que ellos hacían en algo externo. Entonces ya, mira qué interesante, bueno, no, sí es interesante. Como antes la gente consume el aburrimiento en las películas, que son bastante banales, pero ahora tú decías, la realidad se ha trasladado a la pantalla, ahora la pantalla ha comido, ha subsumido a la realidad mediante, en este sentido, en Los Ángeles o en toda la parte de California, el fuego, ¿no? En términos sísmicos, se me hace sumamente complejo. Es como yo lo he estado leyendo en estos días y dije, es anillo al dedo lo que vamos a hablar, el aburrimiento y cómo lo que está pasando, ¿no? Y esto abre una potencialidad de generar otro tipo de cultura. Y ya nada más cierro esto. Fíjate que a mí me gusta mucho el interiorismo. Entonces me gusta ver muchas cuestiones así como de interiorismo. Y me percato y la otra vez hablaba con mi maestro de poesía que le decía, o sea, antes en las casas siempre había una biblioteca o había un librero, ¿no? Ahora en el interiorismo son, hacen 50 salas, que no entiendo para qué, si nunca están ahí, pero no hay ya biblioteca. O sea, ya no está la biblioteca, ya no está la sala de estudio. Cuando yo lo veo en términos no solamente arquitectónicos, sino también en términos de relaciones psicosociales, intrafamiliares, me dice muchísimo. Porque entonces el conocimiento tiene que ser erradicado. Entonces lo que importa son, o sea, yo nunca he entendido, o sea, estar, bueno, a mí no me cuadra estar la tele en una zona donde se tiene que socializar la familia porque eso rompe, ahora es el teléfono, ¿no? Pero tiene que estar la pantalla para conectarse a las plataformas y la conexión a las plataformas conlleva es que no podemos dialogar como familia. El aparato es el instrumento idóneo para separarse, ¿no? Te congelaste, Carlos. ¿Cómo ves? Ya me descongelé. Ya te descongelaste, ya, acabé. Este, pues nada más regreso un poquito al principio de la plática que hablaste de la película Requiem para un sueño. Es Requiem para un sueño, para el sueño americano, ¿sí? Ni más ni menos. O sea, toda la serie de sucesos en la que los protagonistas, bueno, una chava es rica y estos son de clase media, media baja, y a todos se los va llevando la fregada, ¿no? Todos van degradándose poco a poco, empiezan no tan mal, se van degradando hasta que se acaban, ¿no? O sea, la chava acaba de una manera terrible. Brutal.
terrible, ¿no? Prostituyéndose por la droga y Impresionante, agarrando su paquete de droga como si fuera su osito de peluche, ¿no? Es la impresionante. última escena, no me acuerdo, ¿no? Pero esa es la situación. O sea, la cuestión es que mientras no hay algo tangible, o sea, los afectos se han perdido. Lo que acabas de decir ahorita, o sea, si nuestro medio de comunicación es la televisión, es más este cuate y lo han dicho otros seguramente, el de la sociedad del espectáculo, Bul dice que Han. sí, dice que nos comunicamos a través de la mercancía, ¿no? Esa es nuestra forma de comunicarnos. Y desde luego la mercancía es lo que estamos viendo en la televisión o en las plataformas, en las redes sociales, ¿no? Ya no hay como, o sea, esto que se suponía y de lo cual se dijo que iba a mejorar la comunicación, simplemente la empeoró, ¿sí? Ya no hay comunicación directa, es más, ha cambiado. Tengo un librito acá atrás a propósito de bibliotecas, que ya me quedó muy corta porque ahora que me vine a Cancún, mi mujercita me hizo vender una buena parte de los libros, porque pesaban mucho Mudanza. en la mudanza, ¿no? Pero esa es la cuestión, o sea, la cuestión es que no tenemos contacto, el más mínimo contacto con el otro, ¿sí? No hay contacto, el contacto es superficial, perdón. Ahí te decía el libro que tengo ahí atrás, que es precisamente cómo ha cambiado la ética, ¿no? Porque antes precisamente la ética que tiene que ver también con la idiosincrasia, que es algo que escribí en el libro, tiene que ver con el olerse, tocarse, oírse directamente, o sea, con todos los sentidos, ¿no? Belleza. Yo trato con una persona, la veo y le digo, yo voy a trabajar, entonces me siento en un escritorio y tengo compañeros, o voy a ver un cliente y estoy en una persona directamente con la que estoy tratando. Yo no puedo tener afecto por una cuestión, digo, a ti te conozco desde hace un buen rato, pero Ujú. por una persona que ve una pantalla, ¿no? Que para mí es totalmente, lo que tú es banal, o sea, pues, ¿qué tienes ese que está ahí y no es cri-cri, ¿no? Y entonces, y entonces, pues no hay contacto. El contacto hace a la gente y no hay contacto. Claro. La ética ha cambiado porque ahora no nos tratamos directamente. Y si yo hago, o sea, es como lo que decías de que habían televisado, bueno, desde la de Vietnam y luego la de Irak y todo eso. Mm. O sea, parece que estás viendo un video, ¿no? Una cuestión de internet o un videojuego o lo que sea. No sientes nada, ¿no? Dices, ves los bombazos, además los bombazos allá a lo lejos, ¿no? Y además con una manera narcisista de, bueno, pues a ellos se los carguen, Claro, ¿qué me importa, no? claro, O sea, porque es otra cosa que se ha hecho el individualismo, el egoísmo, el narcisismo han hecho presa de nosotros. claro. Es más, ayer estaba oyendo en un noticiero, precisamente en la televisión, de pasada, que hay 20 millones de personas deprimidas en México. Uf. La depresión, que tiene que ver con el aburrimiento también, es producido por el narcisismo. Mm. Yo me hablo a mí, digo yo, y espero que yo tenga razón y todo el tiempo. Lo que tú digas, o sea, en mi aparato psíquico, en el lugar, o sea, yo tengo un ego, un yo, y en el lugar del otro tengo otro yo. Entonces yo no te digo a ti, ¿sí? O sea, así es como funciona el narcisismo de una Ujú. manera muy simple, ¿no? Yo simplemente no te escucho, ¿sí? Wow.
Entonces, ¿qué me importa lo que digas? Además, es lo típico, que estás tratando de hacer un diálogo con alguien y le platicas algo. Y entonces, antes de que acabes de decir, ya te está respondiendo cómo va el rollo, ¿no? O sea, va sobre lo que ya hay. O sea, es la costumbre de... No, 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 es que lo que tú quieres decir es que, mira, no te dejaron decir. ¿Sí? O sea, porque la razón es mía, ¿no? Y la razón no tiene nada que ver porque son creencias. Yo estoy casado con una creencia y esa creencia me dice ciertas cosas y no puede ser de otra forma. Estoy encerrado en mis creencias, estoy encerrado en mi pantalla, ¿sí? Hay un libro ahorita se me va el nombre, estoy mal de la memoria, La pantalla global, ¿no? Que tiene que No, ver con todo, con este tipo de pantalla en el que tú estás, en el que yo estoy, y con la televisión, y con las redes sociales, y con todo el rollo. Ahorita un dato curioso es que cualquier comercial de un minuto no, tiene los mismos elementos ya que una película de 2 horas. Está hecha de la misma forma. qué fuerte. Entonces es impresionante, ¿no? Porque te meten todo un rollo en un minuto, te dejan ir, pues ahora sí que todo el peso de la ley, por no decir una grosería, ¿no? Y viene el tedio, viene el cansancio, viene el aburrimiento, la gente ya no quiere saber el desencanto, ¿no? También junto con ellos, ¿no? Desencantados de la vida, o sea, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, pues, todo vale madre, ¿no? Es la ley del más fuerte, o sea, el que no tranza no avanza, etcétera, 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 ¿no? O sea, se trastocan los valores y el mundo se banaliza, la vida se banaliza. O sí, también como dijera José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, ¿no? No vale nada la vida. Y eso lo dice, desde luego, o sea, un alcohólico, José Alfredo Jiménez era alcohólico. Mm, Y eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque es una parte de la fuga, ¿no? claro. Es una parte de la fuga, de la droga, el alcohol, todo lo demás, ¿no? Este, demagogia, o sea, en la parte política hay demagogia por aquí, demagogia por allá, eh, promesas que no se cumplen, y, ¿cómo se llama? Hechos que no llegan a ser, o que mediante la desinformación de los medios masivos de comunicación nos hacen creer que ya fue o que las cosas son de otra manera, ¿no? Entonces, aún la gente no informada, pues de repente oye que pasó otra cosa, pero el noticiario te está diciendo que lo que pasó fue eso. Dices, pero, yo estaba ahí, yo iba caminando por la calle cuando me agarraron a palo total, y eso sí que no. Si yo lo vi, ¿sí? Hay una discrepancia con la realidad. Y hay un caos, el caos también crea aburrimiento porque no sabes para dónde, ¿sí? El caos te genera, pues me vale madre, ¿no? Porque no sé qué está sucediendo. No, no me interesa lo que está pasando porque ya no sé cuál es la verdad, cuál es la realidad. Y no me interesa. Y en este momento ya no me interesa. Claro. Eh, y bueno, por favor, continúa. Bueno, es que aquí tengo varias cosas anotadas y me gustó mucho lo que dijiste del desencanto, ¿no? Hay una cuestión del desencanto impresionante a la vida misma, pero ese desencanto tiene que ver con lo que planteabas de que hemos perdido el contacto. Esto se me hizo fascinante, ¿no? O sea, esto es, por ejemplo, muy fenomenológicamente, la fenomenología es volver a contactar con lo vivo, con lo orgánico. Entonces, bueno, hay varios autores, hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Michel Serres. Y Michel Serres tiene un texto que se llama Los cinco sentidos. Entonces va tomando cada uno de los sentidos, donde él dice que, eh, por ejemplo,
volver a saborear, volver a escuchar, volver a tocar las texturas, te conlleva a una forma, vamos a ponerlo, como de energía de vida, ¿no? Entonces, Ajá, como cada vez más estamos desencantados, porque estamos desenergetizados, porque em, se va planteando que en estas sociedades digitales cada vez las personas son más pasivas ajá, y sedentarias, porque la realidad, ¿no? O sea, ajá, digo, yo siempre digo, niño, persona que no tenga cicatrices de niño, ajá. es que no tuvo niñez, ¿sabes? No, no, no. O No, sea, no porque jugó nunca, no no tuvo jugó. Y contacto con entonces, los chavos. claro, y ahora el juego tiene que ver que cada vez los niños están con, o sea, por ejemplo, ahorita que fueron los Reyes Magos, ya Ajá, ahora, ya, o sea, antes pedías, no sé, que la bicicleta, ¿no? Que la patineta, que los patines, lo que sea, pero ahora ya es todo digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, ajá, el que pierdan los niños esa capacidad del juego, que el juego en términos filosóficos es fascinante, porque el juego tiene que ver también con una formación de imaginación psicocorporal, psicoafectiva, y también tiene que ver de que en el juego te caes, te pegas y te paras y sigues jugando, ¿no? Y claro, entonces, sí me explico, o sea, que claro. también hay esta cuestión que si los juegos tienen que ser de estar ganando, ¿no? Yo estoy más a favor de los juegos colaborativos, pero bueno, ese es Ujú, otro tema. Y entonces estaba pensando que esta cuestión de desencanto tiene que ver con esta cuestión de un narcisista, que por eso digo, yo la verdad no me he metido mucho a estos temas, donde cada vez más se dice, es que la persona es narcisista, ¿no? Entonces, la pregunta es que ahora todo el mundo ya es narcisista, entiendo lo que me estabas diciendo, pero caemos también en el mundo del victimismo, ¿sabes? O sea, yo conozco mucha gente que mi esposo es narcisista, mi pareja es narcisista, y entonces uno dice, ¿y entonces tú contactaste con quién? Porque también hay un rollo ahí bien fuerte, no sé si me explico esa parte, Carlos. claro. Y estaba pensando que sí, el propio sistema capitalista te va llevando a esta cuestión supraindividualista, que esto creo que alguna vez lo dialogamos hace mucho tiempo. Por ejemplo, Lipovetsky en este libro, creo que es de los 70s, 80s, no sé, algo así, que se llama La Era del Vacío, ¿no? Sí, cómo no. Que es buenísimo, Buenísimo. que es muy, o sea, es muy o sea, proyectivo, ¿no? Es súper futurista y va manejando que en sociedades, tú decías de lo político, en sociedades actuales, en ese momento, que está describiendo a una posmodernidad desarrollándose, él planteaba que lo realmente importante, lo social, lo político, lo económico, en aras de lo social, tiene que diluirse en aras de lo individual. Y entonces Ujú, se va fragmentando la sociedad. A mayor fragmentación, mayor control. Hay una claro. autora que se llama Klein, que siempre lo digo porque yo lo leí cuando estaba en la prepa, recuerdo, y creo que aquí alguna vez lo dije, que ella decía que para que el sistema funcionara tenía que fragmentar primero a la familia, ¿no? Entonces, luego de fragmentar a la familia, tenía que fragmentar a los individuos, porque cada individuo iba a ser un nicho de mercado. Ahora ese Claro. nicho de mercado es un nicho de control. Entonces, a las Ujú, señoras las controlas de una forma, a los señores de otra, a los niños, a las niñas, y entonces se va haciendo una fragmentación. Y hay un autor que se llama Tapias que habla sobre, hace una vinculación entre posmodernidad, nihilista y capitalismo. Y entonces lo vinculo con lo que estoy diciendo. O sea, lo que consumimos, otra vez el consumo como lo que se consume en llamas, cuando algo se consume, que esto es una de las tesis de Marx, nada es sólido, porque todo ya está oxidado. ujú, Entonces vivimos en el mundo de la mercancía, que entonces tienes que estar, no sé, te compras una cosa, puede ser en el momento feliz, en el momento, no sé, y luego esto no se acaba porque el consumo no te está, y tú lo dijiste, vemos en algo externo cuando no miramos hacia adentro. Entonces, no sabemos escuchar, no sabemos hablar, no sabemos respetar. Vivimos en el mundo del más fuerte, que la ley impone, el que tiene el control es el que tiene el dinero, ¿no? El que tiene el control es el más fuerte y
cada vez somos sociedades que nos hacemos mucho daño. Entonces la gente se evade, como no le dan tanto miedo contactar con lo humano, pues mejor se evade y entonces su dolor, o sea, lo que tú decías, ¿no? La depresión, o sea, el aburrimiento es una consecuencia de la depresión. La pregunta es, ¿y por qué la sociedad está biodiseñada de tal forma para estar así? Creo que ese es el punto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hoy estaba leyendo una cosa que me hizo muy, perdón la expresión, tarada, que hablaba de un cuate que no sé cómo se llama, ni me interesa, porque se me hizo muy direccionado, de que puso así a muchos roedores con mejores condiciones, puso 60 y entonces empezó a triplicar y que entonces luego empezaron a haber jerarquías y entonces las hembras ya no se querían aparear, o sea, trataba de emular, de imitar que las sociedades humanas nunca podemos buscar un equilibrio porque en nuestra propia naturaleza vamos a tener que pelearnos con el otro. Y entonces alguien, claro, o sea, se me hizo muy tarado, ¿no? Perdón. Entonces alguien le dijo, o sea, bueno, en el Getabug, ¿no? O sea, decía, es que el humano es otra cosa completamente, ¿no? Y aparte yo quisiera ver que eso fue real. O sea, tú sabes que se requiere muchas veces justificar nuestra propia conducta humana. Y ya Ajá, para cerrar, yo creo que lo importante es plantearnos, o sea, yo me pregunto para mí y luego para mí, ¿no? Que he pasado por momentos fuertes, complicados. Entonces la pregunta que me hago, ¿cuánto tiempo quieres seguir viviendo así? ¿No? Creo que ese es el ajá. punto. Porque hay gente por ejemplo, que te dice, no, es que y entonces luego pasan quién sabe cuántos años y te sigue diciendo lo mismo. Entonces yo digo, ¿y cuántos años quieres seguir viviendo así? Entonces, creo que el cambio, la transformación, es algo bien complejo y yo creo que cuando uno va transformando, va rompiendo con estructuras de aburrimiento, de dolor, de tristeza, de lo que sea, pero da mucho miedo. Entonces, mejor me tengo que em, volcar a seguir aburriéndome. Y yo, uno Ujú. de mis cuestionamientos es que mientras no haya una conciencia de vida y de muerte, no hay posibilidad de transformación, ¿no? Y bueno, yo ya dejaría por hoy mi Así es, participación y ya, ¿cómo ves? de acuerdo. Yo ya para cerrar la mía, diría que es un tema muy interesante porque nos hace ver cómo nos van sumiendo en celdas individuales. O sea, las tribus de las redes sociales son eso. Mediante algoritmos, Claro. Internet va reuniendo a las personas que tienen los mismos gustos, las mismas creencias, y entonces llega un momento dado en que estos cuates ya no es el narcisismo, no se comunican con el que es diferente a ellos, no tienen oportunidad de ver la diferencia, y además dicen, pues tengo razón, si todos vemos las cosas iguales, tengo razón. Y no se han dado cuenta que están sumidos en una celda junto con otros tipos. Y eso es lo que yo quisiera decir. Nada más una corrección. Lo que tú Eh, quieras. mm, Las que eh, quieras. la depresión viene del aburrimiento, no al revés. Viene del Ah, ok. aburrimiento. Te aburres y ya llega un momento que dices, ya no hay nada, ¿no? Pero a veces ni siquiera la gente sabe que está deprimida. Ah, no tiene idea, ¿no? Hay gente que está deprimida y no sabe qué es lo que tiene, ¿no? Se siente mal, se siente cansada o se siente triste, medio triste, pero Pues, no tiene idea. Está encerrada ahí, o sea, tú mete a alguien en un calabozo y claro. se va a deprimir. Lo que Claro, pasa es que no alcanzan a ver los calabozos ni las celdas en las que están claro. metidos. Wow. Ya están disociados de los demás. Así Y lo que es. tú decías, el individuo ya está fraccionado, Así ya es. ni siquiera consigo mismo, ¿no? Pega a los demás consigo mismo. Eso sería todo, agradezco mucho y pues ya nos veremos en 15 días. Sí. Un abrazote a todo el auditorio, Gracias. muchas Hasta luego. felicidades para todos. Gracias.